En un principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos, confusión y oscuridad. Dijo Dios: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto según su especie. Y así fue. Este relato bíblico nos muestra la preocupación humana por saber el origen de nuestro planeta y todo lo que existe en él. Origen y clasificación del suelo. La historia de la Tierra comenzó por una serie de colisiones entre partículas frías que chocaban entre sí. Esto provocó que grandes cantidades de materiales líquidos o gaseosos quedaran encerrados dentro de nuestro planeta. Pronto todo empezó a calentarse por los excesos de fricción y numerosos volcanes empezaron a expulsar lava, gases y vapor de agua. Estas erupciones estaban compuestas de grandes cantidades de metano, amoníaco y anhídrido carbónico. Nuestro planeta se calentó progresivamente y una gran parte acabó por fundirse. Recién constituida, la atmósfera terrestre primitiva era totalmente anóxica. Esto significa que carecía prácticamente de oxígeno molecular. El único oxígeno existente era en el agua, en el gas carbónico y en el polvo de las rocas, especialmente las silíceas. Después, la superficie de esa bola de fuego acabó por enfriarse, dando paso a los nuevos seres vivos que poblarían este planeta. La historia de la Tierra data su nacimiento hace unos 4.600 millones de años. De los primeros 1.000 millones de años no sabemos nada. Los primeros rastros de vida se encuentran en rocas que poseen 3.600 millones de años de antigüedad. De lo simple a lo más complejo. La atmósfera primitiva de la Tierra era abundante en agua, amoníaco, metano e hidrógeno. A partir de estas sustancias simples, de la energía de las tormentas, de los volcanes y las radiaciones solares, poco a poco se fueron formando compuestos orgánicos. En este caldo de cultivo oceánico fue donde aparecieron las primeras células vivas. Más adelante, la vida se diferenció en infinidad de formas, conquistando la tierra firme y la atmósfera, acabando por cubrir la totalidad del planeta con una delgada capa activa llamada biosfera.
Ahora conozcamos a nuestro planeta Tierra. Pertenece al Sistema Solar. La Tierra es un esferoide en revolución, levemente achatada en los polos. Su diámetro ecuatorial es de 12.756 kilómetros y el polar de 12.713 kilómetros, por lo que existe una diferencia de 43 kilómetros. Ese achatamiento es provocado por la rotación alrededor de su eje que realiza en poco menos de 24 horas. El sistema solar al que pertenece está formado por 9 planetas de tamaños diferentes. Todos ellos giran alrededor del Sol. Este movimiento que la Tierra realiza en poco más de 365 días se llama traslación. Por su tamaño, la Tierra es el quinto de los planetas. El más pequeño es Mercurio y el más grande es Júpiter, 11 veces mayor que la Tierra. La distancia de la Tierra al Sol es de 149.500 millones de kilómetros. Más cerca moriríamos de calor y más lejos simplemente nos congelaríamos. Eso significa que tenemos volumen, peso, distancia y atmósfera adecuada para existir en nuestro planeta Tierra. La Tierra tiene un peso de 6.000 trillones de toneladas. Gira alrededor de su eje a 1.666 kilómetros por hora en el ecuador. Recorre su órbita cumpliendo el movimiento de traslación a casi 110.000 kilómetros por hora. Difícil de imaginar, pero lo podemos ver todos los días en las mañanas cuando amanece y por las tardes mientras anochece. En este momento, podemos percibir que toda la humanidad está moviéndose por el espacio infinito a sobrecogedora velocidad. Tres grandes divisiones pueden ser establecidas en la Tierra: la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Nuestra atmósfera tiene una altitud de 1.500 kilómetros. Aquí se forman los vientos, los cambios de temperatura, el clima y la humedad. Las nubes que vemos en el cielo después se convertirán en lluvias o nieve. La hidrosfera se compone de todos nuestros océanos, mares, lagos y ríos. Si tomamos la referencia que la extensión total del globo es de 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales las tierras ocupan 145 millones de kilómetros cuadrados. O sea que esta cifra representa el 28.4%, mientras que los mares ocupan 365 millones, que viene siendo el 71.6% de toda la superficie. La capa más externa es llamada corteza terrestre. Por debajo de ella se encuentra el manto. Ambos son de naturaleza sólida y forman la litosfera. Su espesor es de 60 kilómetros y está constituida por suelo y subsuelo y las rocas que son su principal componente. Estas, además de influir en la configuración del paisaje, son responsables de la formación del suelo y del origen de la superficie terrestre. La litosfera es la capa sólida de la Tierra que forman los continentes, las islas y el fondo de los océanos. La parte exterior de la litosfera, que emerge sobre la superficie de mares y océanos, forma las grandes masas continentales e insulares. Asia, 44 millones de kilómetros cuadrados. África, 30 millones de kilómetros cuadrados. América del Norte, 24.2 millones de kilómetros cuadrados. América del Sur, 18.1 millones de kilómetros cuadrados. Europa, 10 millones de kilómetros cuadrados. Australia, 7.7 millones de kilómetros cuadrados. Antártida,
11 millones de kilómetros cuadrados. Todos estos continentes nos representan en promedio 145 millones de kilómetros de tierra firme y zonas heladas. Esto nos lleva a meditar cómo está la situación del uso de esta tierra como suelo para uso agrícola. Del 100% de la tierra, el 28% es demasiado seco. El 23% tiene problemas químicos. 22% son suelos poco profundos. 10% es demasiado húmedo. El 6% permanentemente congelado y tan solo el 11% sin ninguna limitación. De este 11% depende toda la producción agrícola mundial y se refleja el poco recurso de suelos con que podemos contar. Otra limitación se desprende de la falta de agua y es el principal problema para la incorporación de tierras al cultivo. El agua dulce es fundamental para el crecimiento de las plantas. El 70% de la superficie del globo está cubierta por agua. Esta es principalmente salada. Solo el 1% del agua del planeta es dulce y el 99% de ella se encuentra de modo subterráneo. ¿Qué es el suelo? El suelo es la base de la agricultura. Es el medio en donde se desarrollan las raíces de las plantas y de donde ellas toman el agua y el alimento. Observemos un puñado de tierra. ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Tierra? ¿Suciedad? ¿Minerales? A simple vista, puede tratarse de algo corriente. Ahora contémplelo más de cerca. ¿Qué hay en la tierra? Un poco de aire, un poco de agua, algunos minerales como el cuarzo y la arcilla, así como cierta materia orgánica. ¿En qué se diferencia la tierra de nosotros? Cabe pensar que en realidad no hay demasiada diferencia entre el puñado de tierra y el ser humano, y que el suelo está tan vivo como nosotros. Los seres vivos se mueven, la tierra también. Se desplaza con el viento y el agua, y gran parte de la materia orgánica del suelo es móvil. La tierra también respira. Sus compuestos químicos y la luz la convierten en energía y generan calor. Los seres vivos se alimentan y también lo hace el suelo. Las proteínas, los ácidos nucleicos, así como los carbohidratos son su alimento. Así que el suelo es un organismo vivo, mezcla de células vivas y es una matriz orgánico-mineral que permite dar sustento y desarrollo a las plantas que llegan a vivir con él. El suelo es muy variado y distinto en cada lugar. Hay suelos de costa que son diferentes a los de zonas de sierras y selvas. En él existen millones de distintos y pequeños seres vivos, como las bacterias, los actinomicetos, los hongos, los nemátodos, las algas, los protozoarios y otros. Todos los microorganismos del suelo nacen, crecen, se reproducen y mueren. Algunos remueven la tierra como pequeños tractores, como son las larvas y gusanos. Otros son los arquitectos del suelo, porque se encargan de hacer su estructura. ¿Cómo se forma el suelo? Para formar 1 centímetro de suelo, la naturaleza necesita alrededor de 500 años. Aunque no existe una manera única de asegurar la formación de los suelos, pondremos a consideración 3 etapas. La primera etapa de la corteza terrestre se ha formado por movimientos de las rocas provocado por la actividad ígnea desde su interior, que genera y mueve materiales en fusión y desplaza fragmentos de estas rocas que quedan expuestas a la intemperie, y comienza el proceso de desintegración. A esto se le llama intemperismo del material parental. El sol, el agua y el aire se encargan de transformarlos en materia utilizable para la formación del suelo. El clima,
es otro factor dominante en la formación de los suelos. Esta segunda etapa es un proceso de descomposición química por medio de reacciones como la hidrólisis, hidratación, oxidación, reducción, carbonatación y solución, que originan los cambios de solubilidad a las estructuras de los materiales. Su mayor influencia se da por las lluvias y los cambios de temperatura. Algunos efectos directos provocados por el clima y que podemos observar en la formación de los suelos son acumulación de carbonato de calcio en áreas de poca precipitación, la erosión de suelos en pendientes pronunciadas, mucho depósito de suelos en las partes bajas, suelos ácidos en áreas húmedas debido al intenso intemperismo y lavado. La tercera etapa es la invasión de la vegetación que produce la aparición de un nuevo material, la materia orgánica en descomposición que provoca cambios bioquímicos en el suelo. Además, el agua de lluvia de los ríos y arroyos contiene arena, grava y arcillas que dan por resultado las diferentes capas conocidas como horizonte. El agua también contribuye en formar superficies de suelos. De los 92 elementos químicos que existen en la corteza terrestre, pocos son los elementos y minerales importantes en la formación del suelo. Veamos esta tabla de proporciones generales. Composición química de la corteza terrestre. 46.46% oxígeno. 27.61% silicio. 8.07% aluminio. 5.06% hierro. 3.64% calcio. 2.58% sodio. 2.07% potasio. 2.01% magnesio. 0.14% hidrógeno. 0.12% fósforo. 0.09% carbono. 0.06% azufre. Al suelo se le considera una mezcla de material mineral de un 45%, de materia orgánica el 5%, de agua el 25% y aire 25%. Estas proporciones varían de lugar a lugar y de tiempo en tiempo. No todos los elementos son útiles a las plantas, pero existen otros que son esenciales para su desarrollo. Estos elementos se dividen en minerales y no minerales. Los nutrientes no minerales son el carbono, el hidrógeno y oxígeno, que son obtenidos de la atmósfera del agua. Estos elementos constituyen más del 95% del peso total de las plantas, porque su principal utilidad radica en la fotosíntesis. Los nutrientes minerales provienen del suelo. Por eso es muy importante el estudio de rocas y minerales. Los estudiosos dividen en nutrientes primarios como el nitrógeno, fósforo y potasio como los más importantes para los cultivos, y los secundarios como el calcio, magnesio y el azufre, requeridos en menor cantidad por las plantas cultivadas. Y los micronutrientes son usados por las plantas en cantidades muy pequeñas como el boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y el zinc. El material parental se usa para designar a las rocas que originan los suelos. Estas pueden dividirse en tres grandes clases: rocas ígneas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas. Las rocas ígneas son magma solidificado dentro de la corteza terrestre. Se les conoce como rocas intrusivas. Estas son generalmente pesadas y duras. Las que se encuentran formadas por lava solidificada en la superficie se denominan extrusivas. Estas rocas son duras, ligeras, fragmentables y polvorientas.
Las rocas sedimentarias se pueden encontrar en cualquier parte y están formadas por material suelto, que contiene partículas minerales depositadas en la superficie o en el agua, y posteriormente compactadas y cementadas. Las rocas sedimentarias se presentan usualmente en capas o estratos. Las rocas metamórficas son rocas ígneas o sedimentarias que han sufrido una transformación por el calor interno, presión y penetración de fluidos, sin llegar a fundirse. Se forman en lo profundo de la corteza, especialmente en zonas donde se desarrollan montañas y posteriormente quedan expuestas por la erosión. La mayoría son duras y químicamente resistentes. ¿Cuándo comenzó la humanidad a utilizar el suelo para uso agrícola? En tiempos muy primitivos, el hombre para alimentarse cazaba animales silvestres y recolectaba las raíces y los frutos de las plantas, llevando una vida nómada. Luego descubrió la manera de obtener alimentos simplemente plantando semillas en el suelo. La agricultura en el proceso histórico del hombre data de 9000 años antes de Cristo, en la época del Neolítico, localizándose los primeros vestigios en la zona de la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. En México, en el valle de Tehuacán, Puebla, cerca de Xoalpico, se han hallado las primeras muestras estratificadas de plantas y semillas de calabaza, frijol, maíz, piñones y huesos de animales. Fray Bernardino de Sahagún, en 1569, nos comenta que nuestros antiguos mexicanos ya contaban con una clasificación de los suelos. Un ejemplo de esto es el Atotli, Cuautlali y Tlalcostli. Estos eran los nombres de los suelos muy fértiles donde se producía el maíz y el frijol. Mientras que Tequisquitlali son los suelos salinos que por naturaleza son infértiles. Y el Tepetate es suelo de mala calidad. Existen evidencias de que varios grupos étnicos como los mayas, tarascos, otomíes, purépechas, también tenían este conocimiento que en la actualidad sigue siendo útil para el hombre de campo. Esta clasificación ya era conocida antes de la llegada de los españoles. Podríamos ubicarla en el año de 1500. Y si la comparamos con la clasificación moderna de la ciencia del suelo en el año de 1880, se puede notar un tramo de terreno en experiencia anticipada de 4 siglos. Observemos un ejemplo de la clasificación del suelo prehispánico. Glifos del Códice Vergara. Ahora veamos la nueva clasificación de los suelos vista por los científicos modernos. Nuevo orden de los suelos. Clasificación del USDA. Suelos de tundra, suelos volcánicos recientes, zonas recientemente deglaciadas. Aridisol, suelos secos, climas áridos, sales, yeso o acumulaciones de carbonatos frecuentes. Molisol, suelos de zona de pradera en climas templados, horizonte superficial blando, rico en materia orgánica, espeso y oscuro. Suelo suave. Alfisol. Suelos arcillosos enriquecidos por iluviaciones. Suelos jóvenes, comúnmente bajo bosques de hoja caediza. Spodosol. Suelos forestales húmedos, frecuentemente bajo coníferas, enriquecidos en hierro y en materia orgánica.
Ultisol. Suelos de zonas húmedas templadas a tropicales sobre antiguas superficies intensamente meteorizadas. Suelos enriquecidos en arcilla. Oxisol. Suelos tropicales y subtropicales, intensamente meteorizados, formándose recientemente horizontes lateríticos y suelos bauxíticos. Histosol. Suelos de pantanos. No tienen distinción climática, hechos por depósitos orgánicos como turba y lignito. A nivel mundial, los suelos predominantes son los aridisoles, cubriendo el 19% de la superficie de la Tierra. En México, los suelos dominantes son los vertisoles. La República Mexicana tiene una superficie total de 200 millones de hectáreas de suelos, donde solo el 14% es para uso agrícola. El equivalente de este porcentaje nos da que 28.8 millones de hectáreas son de uso agrícola. La gran diversidad de formas que presenta el relieve de México hace que sea uno de los países del mundo con mayor número de características, variedades topográficas y poseedor de un gran potencial en recursos naturales. ¿Cuál es el problema para incorporar más tierra a los cultivos en México? La falta de agua. En el 50% de la superficie territorial de nuestro país se presentan lluvias escasas con una distribución muy azarosa. Y en algunas áreas de riego, la sobreexplotación de mantos acuíferos está provocando serios problemas para disponer del agua. No acaba de impresionarnos la grandeza de nuestra tierra, de la fauna y de su vegetación. México es un país de altos contrastes, con una gran tradición agrícola. Por eso, es muy importante conocer nuestros suelos, aprovecharlos, pero ante todo, cuidarlos. Todo esto queda enmarcado en el objetivo del desarrollo sustentable, que es la preservación, al tiempo que se valora y explota la diversidad. Debemos reconciliarnos con la naturaleza. Todavía estamos a tiempo, pero no tardemos demasiado.